Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Hoy es domingo 17 de enero de 2021. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres 1689 y hoy corresponde el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Santo eres Dios del universo, alabado sea tu nombre, bendito Señor, gracias por permitir que me acerque a ti en reverencia, con el propósito de alabarte con el estudio de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea el guiador en este tiempo de gozo. Obra en cada corazón que escucha tu palabra para el fortalecimiento mediante tus promesas plasmadas aquí en la Biblia. Bendito seas, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las preguntas para el capítulo de hoy tenemos la número 1. ¿Puede ser salva la persona que ha pecado seriamente y vivido mucho tiempo en el pecado? ¿Puede ser salva la persona que ha pecado seriamente y vivido mucho tiempo en el pecado? 2. ¿Qué ha provisto Dios en el pacto de gracia? ¿Qué ha provisto Dios en el pacto de gracia? 3. Liste varios componentes de la gracia evangélica. Liste varios componentes de la gracia evangélica. 4. ¿Cuánto dura el arrepentimiento? 4. ¿Cuánto dura el arrepentimiento? Y 5. ¿Hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios? ¿Hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios? Hoy vamos a aclarar muchas dudas que existen sobre el arrepentimiento para vida y salvación. Como vimos las preguntas enunciadas, el arrepentimiento, si es duradero, si es momentáneo. ¿A quién es aplicado este arrepentimiento para vida y salvación? Para ello vamos a ver el artículo 1 del capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Dice la confesión de fe: aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Entonces, el literal 1 del artículo 1, los adultos que han vivido en su estado natural de pecado, que son elegidos y se convierten. Busquemos en nuestra Biblia Tito, capítulo 3, versículo 2 al 5. Que a nadie difamen, pero no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una persona adulta de mediana edad o avanzada edad que haya vivido una vida pecaminosa, como los enumera Pablo en estos versículos, pecados aborrecibles
pero si Dios lo eligió, le capacitará en su bondad y los convertirá en una persona santa para la salvación eterna. El numeral 2. Los adultos que han servido a las diversas concupiscencias y placeres, Dios los llama eficazmente para darle arrepentimiento para vida. Busquemos en nuestra Biblia Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 19. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos cerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí la palabra del Señor. Tenemos estos versículos, el mejor ejemplo para ilustrarnos que la obra de Dios es en el llamamiento eficaz de las personas adultas, que las doblega a su más vil miseria de arrepentimiento para la vida eterna. Cuando vemos los primeros versículos de los Hechos, que Pablo, un perseguidor de la iglesia de Cristo, que consentía el asesinar a los cristianos por seguir la fe de Cristo, fue arrastrado y humillado a los pies de Cristo, que se arrepintiera mediante el llamamiento eficaz. Quizás usted no persiguió la iglesia como Pablo,
pero sí cometió toda clase de atrocidades de pecado. Pero le ha hecho Dios el llamamiento eficaz y lo ha humillado, dándole el arrepentimiento para vida eterna. Esto nos demuestra que la gracia del Señor y la bondad no tiene límites para las personas adultas con cualquier clase de pecado. Artículo 2. Leamos el artículo 2 de la confesión. Si bien no hay nadie que haga el bien o no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Entonces, el literal 1, ¿verdad? No hay nadie que haga el bien y no peque. Busquemos Salmo 133. Salmo 133. Dice la palabra: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La Biblia afirma que no hay ninguna persona que quiera hacer el bien y por lo tanto tampoco hay nadie que no peque. Todos los hombres son pecadores que no obedecen a Dios, y no obedecen a Dios porque su naturaleza es pecar. Por eso estamos condenados desde un principio a muerte espiritual. Literal 2. Y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Busquemos Lucas 22, 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Este pasaje es muy conocido por todos los cristianos y los que no son cristianos, y tiene muchas profundidades en su contexto. En el relato de la negación de Pedro es otro ejemplo que la Biblia nos da sobre la caída en tentación de los mejores hombres, honestos, fieles, santos. Pueden caer en pecado por las debilidades de la carne. Pedro, siendo un hombre que anduvo con Jesús, que estuvo a él dispuesto a dar su vida, pero en el momento de debilidades, en el momento de temor, de miedo, él negó a Cristo. Sin embargo, reconoció su pecado. Asimismo, hombres
fieles a Dios, personas honestas, personas que aman la palabra, también tienen la debilidad del pecado, porque es humanamente imposible que una persona no pueda caer en un pecado. Pero veamos qué nos dice el literal 3 sobre estos hombres. Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. O sea que el hombre que caiga no se va a quedar como pecador. Tiene que tener un arrepentimiento. Veamos Lucas 22, 31 y 32. A ver qué nos dice la palabra. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Este pasaje nos dice previamente lo que iba a pasar con Pedro. Es el mismo ejemplo de la negación de Pedro. Antes que Pedro pecare, Jesús de antemano sabía lo que iba a suceder. También confirma que Dios en su gracia sostiene al creyente para que se arrepienta de su caída en el pecado. Puede ser que no sea usted o que sea su hermano en la fe, ore para que el Señor le restaure en arrepentimiento. Ese verdadero cristiano, ese verdadero creyente, ese verdadero escogido que pecare o peca en un momento dado, que cae, él se va a levantar porque el Señor así lo sostiene por pura gracia, por el pacto de gracia lo va a levantar y lo va a hacer arrepentir de esa caída. Y por eso que hay que orar todos los días para que el Señor nos libere, nos guarde de esas tentaciones que puedan venir, de cualquier pecado que sea. Veamos el artículo 3. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es, según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y la fuerza que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Literal 1. El arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. Buscamos Hechos 5:31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Cuando el creyente cae en pecado y Dios le da el arrepentimiento por medio de la gracia, este arrepentimiento es en la fe del Evangelio, en la fe que Cristo es el Salvador, para perdón de los pecados, para la vida eterna. O sea, la salvación es por gracia en Cristo, que hizo su obra redentora en la cruz. Veamos el literal 2. El Espíritu hace a la persona consciente de las múltiples maldades de su pecado. Salmo 51, 1 al 6.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones a mi pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El rey David se arrepiente por medio del Espíritu, que le revela la maldad en su corazón. El creyente, cuando peca, el Espíritu Santo le descubre y lo mortifica para que se arrepienta que ha violado la ley de Dios. Veamos el literal 3. La fe en Cristo hace reconocer de sus pecados. Marco 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando el creyente reconoce su pecado mediante la fe en Cristo, queda libre de toda culpa. Jesús anunció la inauguración de una nueva era de salvación, para entrar en la cual era prerequisito el arrepentimiento y creer en el Evangelio. O sea que había que creer en Cristo, porque Él iba a hacer su obra redentora en la cruz. Él iba a morir en la cruz por todos nuestros pecados, por todos aquellos que se arrepintieran, que hayan sido escogidos, y iba a ser sepultado, iba a resucitar al tercer día, venciendo la muerte, y se iba a centrar en la diestra de Dios Padre. Cristo llama al arrepentimiento para salvación. El literal 4. El pecador se humilla a Dios y se aborrece a sí mismo. Clama a Dios pidiendo perdón, fuerzas provenientes de Dios. Busquemos 2 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Dice la palabra, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. Nosotros, los creyentes, cuando pecamos, nos humillamos a Dios, clamando perdón, pidiendo fuerzas de soporte, produciéndonos tristeza, que según Dios esa tristeza, el arrepentimiento para salvación, es la respuesta de volverse a Dios de lo que no podría arrepentirse. Nos afecta, nos humillamos, venimos a Él pidiendo ese perdón que tanto necesitamos. El literal 5, por medio de la provisión del Espíritu, el creyente anda delante de Dios para agradarlo en todo. Busquemos la palabra Mateo 3:8. Dice la palabra, haced
pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí lo que dice es que nosotros tenemos que hacer, o lo que hacemos, o lo que vivimos, es un testimonio de que el Espíritu Santo vive en nosotros, y lo que hacemos, lo hacemos para agradar al Señor. No es solamente decir que soy creyente, ni que soy salvo, ni que me he arrepentido, si lo que hago en la práctica no declara que realmente el Espíritu Santo vive en mí y que estoy agradando al Señor en las cosas que hago. Y no es que esté haciendo las cosas por obra, sino que mi mismo deseo es agradar al Señor. También Jesús nos dijo en su palabra cuando se iba que nos enviaría el Espíritu Santo para consolador, para que vive en nosotros. De esta manera nos inculcaba a andar en los caminos correctos que agradan a Dios en toda cosa que hacemos diariamente en nuestra vida. Ese es nuestro testimonio. Artículo 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Literal 1. Durante toda nuestra vida continuamos arrepintiéndonos por nuestros cuerpos de muerte e inclinaciones. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por nuestra mortalidad terrenal, estamos inclinados a seguir pecando durante toda la vida, con la diferencia que no nos deleitamos en el pecado. Por lo contrario, nos afecta y nos lleva al arrepentimiento en este continuo vivir. Preservar en el falso orgullo que niega que somos pecadores equivale a no solamente a engañarse a sí mismo, sino a acusar a Dios de mentiroso, ya que su palabra declara que la universalidad del pecado. Sin embargo, confesar nuestro pecado es un prerequisito para la remisión y el perdón del Señor. Literal 2. Es deber de cada hombre arrepentirse de los pecados que conozca. Primera de Timoteo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El creyente que ha nacido de nuevo por la gracia del Señor debe reconocer que en su interior cuáles son sus pecados que comete con frecuencia. Quizás no son pecados los mal llamados mortales, como asesinar, adulterio, robar, pero puede ser el mal manejo de una información en su trabajo que haya perjudicado a otro, o el hablar de otras personas, la mala administración de dineros ajenos, el no adorar al Señor diariamente. Todo esto son pecados iguales y hay que confesarlos al Señor para recibir el perdón. El Señor Jesucristo ya pagó por todos esos pecados y los que vamos a cometer mañana. Solamente hay que confesarlos en la intimidad con el Señor. El artículo 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca
la condenación. No hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepientan, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. El literal 1, no hay pecados tan pequeños que no merezcamos la condenación. Busquemos Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la palabra de Dios habla que la paga del pecado es muerte, quiere decir que todos los pecados, incluyendo los más insignificantes que usted no se imagina, son de condenación a la muerte espiritual. El creyente goza del maravilloso pacto de gracia que Dios estableció en Cristo para regalarnos la salvación. En la muerte de Cristo en la cruz se atribuyen todos esos pecados pequeños, chiquititos, que nosotros pensamos que no son nada. Sin embargo, esos pecados son de condenación de muerte. Tanto los suyos como los míos, Dios nos ha liberado de esa condenación. Y todo es para la gloria del Padre Celestial. Literal 2. No hay pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepientan, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Busquemos en nuestra Biblia Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibisteis el don del Espíritu Santo. Asimismo, como hay pecados pequeños que te llevan a condenación, también hay pecados tan grandes que Cristo también por su obra redentora en la cruz los perdona. ¿Cómo es posible que los judíos que acaban de matar a Jesús, Pedro le predique el evangelio de arrepentimiento y sean aceptados como limpios de pecado? Solo hay una respuesta: solo por gracia, por la obra del Espíritu Santo que les convence del pecado y los justifica en Cristo Jesús. Nuestro deber es seguir predicando el Evangelio continuamente, y el Espíritu Santo es el que hará ese llamado, que lo hará arrepentirse, y Cristo lo va a justificar de todo pecado, por muy grande que sea. No hay límite para Cristo en su obra redentora en la cruz. La aplicación de este capítulo es, primero, a los adultos que hayan vivido desordenadamente. Si son escogidos de Dios, Dios los llamará eficazmente para el arrepentimiento. 2. No hay nadie que haga el bien y no peque. Dios en su pacto de gracia lo renueva de toda inmundicia. 3. El arrepentimiento de salvación es una gracia evangélica, humillarse a los pies de Cristo. 4. Como mortales que somos, continuamente pecamos. Nuestro deber es que debemos confesar cada pecado que conocemos en nuestros corazones para el perdón. 5. No hay pecado pequeño que no condene y te llevará a la muerte espiritual. 6. No hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar.
el arrepentimiento de esos pecados viene por la predicación del Evangelio. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra estudiada. Señor, tan grandes son nuestras debilidades, Señor, pero tu pacto de gracia nos das el arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Reconocemos cada día, cada momento que somos pecadores y venimos a ti arrepentidos, Señor. Gracias, Señor, por esa bondad tan grande que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, que no la merecemos, Señor, pero tú, Señor, con tu amor que has dado a tu Hijo, Señor, para que podamos recibir esa gracia para vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están pasando, Señor, alguna situación de enfermedad, de situaciones económicas, Padre, de sin trabajo. Padre, fortalécelos, apóyalos, Señor. Ayúdalos, Señor. Padre eterno. Bendito seas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.